Desde el inicio de nuestra historia, los seres humanos hemos dejado una huella imborrable en el planeta. Cada avance, cada civilización, cada cultura ha transformado el mundo a su manera. Pero no todo cambio ha sido positivo. Muchas especies animales, algunas tan majestuosas como desconocidas, han desaparecido debido a nuestra acción directa o indirecta. Algunas fueron cazadas hasta su extinción, otras vieron desaparecer su hogar bajo la presión de nuestras ciudades, cultivos o contaminación. En este iceberg, viajaremos desde la superficie, donde se encuentran los animales más conocidos que ya no podemos ver, hasta los abismos profundos, donde yacen especies casi olvidadas, de las que apenas queda un registro histórico o fósil. Cada nivel nos revela no solo nombres y fechas, sino historias de ecosistemas alterados, de criaturas extraordinarias que una vez compartieron nuestro mundo y de cómo la mano del hombre marcó su destino. Sin más que decir, empecemos. Este primer nivel reúne los casos más documentados y estudiados de extinciones provocadas por el ser humano. Cada una de estas especies se convirtió en un símbolo de cómo la expansión humana, la caza indiscriminada y la introducción de especies exóticas alteraron ecosistemas completos. El dodo, una ave endémica de Mauricio, evolucionó sin depredadores naturales, lo que favoreció su docilidad y su incapacidad de volar. Con la llegada de colonos neerlandeses, se introdujeron cerdos, ratas y perros que depredaron sus nidos. Paralelamente, la caza por alimento y la destrucción de su hábitat llevaron a su extinción alrededor de 1681. El mamut de Lanudo fue uno de los megaherbívoros más abundantes del Pleistoceno. Los análisis de ADN y registros fósiles indican que su población sufrió un declive abrupto coincidente con la expansión humana. En paralelo, el cambio climático redujo las praderas frías de las que dependía. Depredador marsupial de comportamiento nocturno, el tilacino fue objeto de campañas de exterminio financiadas por el gobierno australiano a finales del siglo XIX. Era considerado una amenaza para la ganadería, aunque estudios posteriores demostraron que su impacto era mínimo. Análisis de pieles y grabaciones históricas confirman su extinción funcional en la década de 1930. La muerte del último ejemplar cautivo en el zoológico de Hobart en 1936 marcó el fin oficial de la especie. Esta especie formaba las bandadas más grandes registradas en la historia ornitológica. Se estima que en el siglo XIX superaban los 3.000 millones de individuos. La explotación comercial de su carne y la deforestación a gran escala destruyeron su hábitat y sus zonas de anidación. Documentos de la época y restos genéticos muestran que su reproducción dependía de densidades poblacionales críticas. Al reducirse drásticamente, las colonias dejaron de ser viables. Marta, la última paloma, murió en 1914 en el zoológico de Cincinnati. Este nivel reúne especies cuya desaparición fue estudiada por zoólogos, paleontólogos y biólogos de conservación, aunque su nombre no suele aparecer en los programas escolares.
Son ejemplos que demuestran que la extinción inducida por el hombre no fue un fenómeno aislado, sino un patrón repetido en distintos continentes y ecosistemas. El quagga era una subespecie de cebra de color pardo con franjas en la parte anterior del cuerpo. Habitaba las praderas sudafricanas y fue exterminado en apenas un siglo por colonos europeos. El último ejemplar conocido murió en el zoológico de Ámsterdam en 1883. El uro fue el ancestro directo del ganado bovino. Se distribuía desde España hasta Siberia. La presión de caza en la Edad Media y la pérdida de hábitat forestal redujeron sus poblaciones a unos pocos individuos en Polonia. El último murió en 1627 en la reserva de Haktorow. Las moa fueron aves gigantes no voladoras, algunas de más de 3 metros de altura. Al llegar los maoríes, su población fue rápidamente explotada como fuente principal de alimento. En menos de 200 años desaparecieron. Estudios de carbono 14 y ADN mitocondrial muestran una extinción abrupta, sin signos de declive previo. Los fósiles hallados en cuevas y dunas indican una relación directa entre la colonización humana y el colapso de la megafauna neozelandesa. Esta foca habitaba las Antillas y el Golfo de México. Fue intensamente cazada por su grasa durante los siglos XVIII y XIX, utilizada para fabricar lubricantes e iluminación. La sobrepesca posterior agotó sus presas naturales, impidiendo su recuperación. El último registro confirmado data de 1952, frente a las costas de Jamaica. Investigaciones genéticas confirmaron su extinción, aunque persisten reportes no verificados de ejemplares en cayos remotos. A diferencia de los niveles anteriores, este reúne especies que desaparecieron lejos del ojo público. Su extinción no tuvo impacto mediático, pero sí consecuencias ecológicas profundas. En muchos casos, la confirmación de su desaparición provino de análisis genéticos o de redescubrimientos post-mortem en colecciones de museos. El antílope azul habitaba la región del Cabo y fue la primera especie de mamífero africano conocida en extinguirse tras la llegada de los europeos. Su pelaje azulado lo hacía especialmente codiciado. Los colonos neerlandeses lo cazaron intensivamente entre los siglos XVII y XVIII. Su desaparición es considerada uno de los primeros casos documentados de extinción por colonización en África subsahariana. Ave marina no voladora de hasta 80 centímetros de altura, el alca gigante anidaba en islas del Atlántico Norte. Su carne, grasa y plumas eran recursos codiciados por pescadores y comerciantes. La especie se extinguió oficialmente cuando los últimos 2 ejemplares conocidos fueron cazados en Islandia en 1844. Único mamífero terrestre nativo de las Malvinas, era un cánido de comportamiento dócil. Los colonos lo consideraban una amenaza para las ovejas y promovieron su eliminación sistemática. El último ejemplar fue abatido hacia 1876. Su extinción eliminó un linaje único de cánidos.
especie endémica de la isla de Navidad, desapareció poco después de la introducción de ratas europeas portadoras de parásitos. La enfermedad se propagó rápidamente y acabó con la población nativa. El estudio de tejidos conservados en etanol permitió identificar el agente patógeno en 2006, confirmando que fue una extinción por zoonosis inducida por humanos. Es uno de los primeros casos documentados de transmisión letal entre especies invasoras y endémicas. A diferencia de los niveles previos, este concentra especies cuya desaparición ocurrió en la era moderna, cuando ya existían leyes ambientales, biología de conservación y zoológicos. En varios de estos casos, la extinción fue anunciada oficialmente décadas después, o incluso ocultada por gobiernos o instituciones que no querían asumir responsabilidad ambiental. El tigre de Java, una subespecie del tigre asiático, habitaba bosques tropicales en la isla de Java. Su población fue diezmada tras la Segunda Guerra Mundial por la expansión agrícola y la tala de selvas para plantaciones de café y caucho. Los últimos registros fotográficos datan de la década de 1970. El gobierno indonesio declaró su extinción en 1980, aunque persisten reportes no confirmados. Subespecie ibérica de cabra montés que habitaba los Pirineos. Su número cayó drásticamente en el siglo XX, a pesar de intentos de protección tardíos. La última hembra, Celia, murió aplastada por un árbol en el año 2000. Conocido como Baiji, este cetáceo de agua dulce era endémico del río Yangtze. La industrialización acelerada de China durante el siglo XX llevó a la contaminación extrema de su hábitat y a colisiones frecuentes con embarcaciones. En 2006, una expedición internacional de 45 científicos recorrió 3.500 kilómetros del río sin encontrar ejemplares vivos. En 2007 fue declarado funcionalmente extinto, es decir, su población era tan baja que ya no podía reproducirse. Fue el único loro nativo del este de Norteamérica. Su plumaje verde brillante lo convirtió en un objetivo comercial y su hábito de alimentarse en cultivos llevó a su exterminio deliberado. El último grupo conocido fue masacrado en Florida en 1904. El último individuo cautivo, Inca, murió en el zoológico de Cincinnati en 1918. Documentos de la época mencionan campañas de envenenamiento organizadas por agricultores y autoridades locales, eliminadas luego de los registros oficiales. Hoy es considerado uno de los casos más claros de extinción institucionalmente aprobada en los Estados Unidos. Este nivel se adentra en los márgenes del conocimiento biológico y en los límites morales de la ciencia. Muchas de las especies aquí citadas desaparecieron en circunstancias dudosas o en contextos donde la intervención humana pudo haber sido experimental o deliberadamente silenciada. En otros casos, su existencia o extinción es aún objeto de debate académico o de especulación científica. Pequeño marsupial que habitaba las regiones áridas del centro de Australia.
fue descrito en 1843 y declarado extinto menos de un siglo después, aunque hubo reportes de avistamientos aislados durante la década de 1960. No se han hallado restos recientes, pero análisis genéticos de ejemplares en museos revelan adaptaciones únicas para sobrevivir en ambientes desérticos. Algunos investigadores sostienen que pequeñas poblaciones podrían haber sobrevivido en zonas militares restringidas. Sin embargo, no se permite acceso científico a esas áreas. Este anfibio de color naranja brillante fue descubierto en 1966 y desapareció misteriosamente en menos de 3 décadas. La causa oficial apunta al calentamiento global y al hongo Batrachochitrium dendrobatidis, que ha diezmado anfibios en todo el mundo. Su desaparición coincidió con un aumento anómalo en los niveles de pesticidas organoclorados en la zona, lo que llevó a teorías sobre una extinción acelerada por contaminación química agrícola. El tarpán, caballo salvaje de Europa Oriental y antepasado del caballo doméstico, fue exterminado por la caza y la domesticación forzada. El último murió en cautiverio en 1909 en Polonia. Descubierta en 1741 por el naturalista Georg Steller en el mar de Bering, esta enorme pariente del manatí medía hasta 8 metros y carecía de miedo al ser humano. En menos de 30 años, fue exterminada por la caza para obtener carne y grasa. Su extinción casi inmediata muestra cómo el descubrimiento científico y la explotación pueden ocurrir al mismo tiempo. La vaca marina de Steller fue la primera víctima del conocimiento sin protección, un recordatorio de que nombrar una especie no siempre significa salvarla. Bueno, y estos fueron los ejemplos. Como se habrán podido dar cuenta, la extinción provocada por el ser humano no es solo un error ecológico, sino una evidencia científica de nuestra influencia destructiva. Cada especie perdida refleja un punto ciego entre conocimiento y ética. Estudiarlas no es mirar al pasado, sino reconocer los límites del progreso. Entender que descubrir la vida no basta si no aprendemos a preservarla. Bueno, y esto fue todo. Antes de irme quisiera agradecer a los 10 suscriptores que han decidido apoyar a este canal, y también para avisarles que ya tengo una página en Facebook en donde subiré contenido y adelantos de los videos. Se despide de ustedes Panda X. Hasta pronto, amigos.